¿Cuál es la figura más adecuada para un inversionista extranjero? Si no hay una herencia o algo establecido, muy probablemente el gobierno se quede con una gran parte, o cuidado no con la totalidad de ese inmueble. No firmen un contrato sin sentarse primero con un contador. He visto casos donde las personas no quedan con poco o nada. ¿Qué le pasa desde el punto de vista sucesoral? ¿Cuánto le quita el fisco? Hola, ¿cómo están ustedes? Les habla Fernando Galíndez y aquí estamos en las oficinas de Q Capital y me encuentro con José Pérez, contador público. José, bienvenido a tu casa. Gracias, Fernando, excelente, gracias, contento de estar acá con ustedes. El placer es nuestro. La razón por la cual invité a José es porque es importantísimo. Tú, realtor, comprador internacional, inversionista, por favor, no firmen un contrato sin sentarse primero con un contador. Por eso traje a José, para que les explique las razones por qué. Y vamos a empezar a hacer un análisis, lo que llamamos el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y vamos a empezar por lo último, debilidades y amenazas de aquella persona que compra a título personal y no usa a un contador público. José, quiero preguntarte algo muy sencillo. Juan y Juana Pérez, que son latinoamericanos, compraron una propiedad de inversión y la señora Juana sufrió un infarto y se murió. ¿Qué le pasa desde el punto de vista sucesoral? ¿Cuánto le quita el fisco? Bueno, mira, ahí viene un problema grande si no hay un documento legal que pueda protegerlo como un will, una herencia o un trust, y si esa persona es internacional, aún más, porque las personas locales a nivel sucesoral están exentas de valores altos, ¿no? Pues, hoy en día, con un bill que creo que vamos a hablar más tarde, las personas pueden estar exentas hasta 15 millones de dólares de lo que puedan recibir como un estate, como una herencia si una persona fallece. El extranjero solamente está exento hasta 60 mil dólares y el resto o la diferencia encima de 60 mil dólares tributarían al 40%, siempre y cuando determine que esa persona de verdad tiene la capacidad de recibir ese otro valor de esa persona que falleció. Me explico. Si no hay una herencia o algo establecido, muy probablemente el gobierno se quede con una gran parte, o cuidado no con la totalidad de ese inmueble o de ese valor. Entonces, eso es importantísimo, no hacerlo a título personal. ¿Sabes? Es decir, comprar a nombre de una corporación. Y te pregunto, sabemos que hay distintos tipos de corporación. ¿Qué tipo recomiendas? ¿Una LLC, una C, una S? Que sabemos que hay una, la S entiendo que solamente es para residentes americanos. ¿Cuál es la figura más adecuada para un inversionista extranjero? Claro, mira, esa figura va a depender de cada caso. Nosotros en JP Global nos gusta analizar el perfil de cada cliente. Vamos a enfocarnos en los clientes internacionales, Sí. donde depende, hay muchas variables, inclusive el país de donde viene. Okay. Entonces, ya analizando ese perfil a la medida, nosotros hacemos recomendaciones en base a ese cliente en particular. Ahora, yendo de manera general, las entidades más comunes son las corporaciones tipo C y las LLCs. Uh-huh. La principal diferencia entre ellas, la principal, porque hay varias que no son notables, no son muy importantes, es cómo ellas tributan, cómo ellas pagan impuestos anualmente, si tienen ganancias, que cómo tributa uno versus la otra. Las corporaciones son entidades que son bien independientes, ellas si tienen ganancias, ellas mismas pagan los impuestos de esas ganancias, mientras que las LLCs, esas ganancias no las paga la empresa, sino pasa a los socios y los socios posteriormente tienen que hacer una declaración personal para pagar los impuestos de esas ganancias. Esa es la principal diferencia entre ambas. A nivel de protección jurídico, sucesoral patrimonial,
cómo se estructura, si una tiene acciones, otra tiene porcentaje de participación, eso en realidad no varía mucho para lo que el cliente de verdad lo necesita. Entonces, ahí siempre le explicamos esa diferencia y ellos a veces escogen una a la otra, pero lo que más vemos para clientes internacionales es o corporaciones o LLCs que tributan como corporaciones, para que ellos no tengan que tributar a título personal acá. Eso les va a conllevar a ellos sacar un número de identificación fiscal, que se llama el ITIN, que es un Social Security para extranjeros, pero para extranjeros. Y en muchos países, si tú haces declaraciones en otros países como Estados Unidos, ellos te obligan a tú declarar esa ganancia y ese impuesto que pagaste acá en sus países. Entonces, eso no les conviene a muchos clientes, por lo cual en muchas oportunidades ellos deciden, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo como que tributes por sí solo, como una corporación tipo C. Entiendo. Y cuando se trata de armar la corporación, ¿puede ser una sola persona el dueño o tú recomiendas que sean por lo menos 2 o 3? Puede ser una sola, Okay. definitivamente. Lo ideal es que hayan 2 o más. Okay. Para efectos sucesorales, no nos gusta. Hemos visto casos como ese hipotético que mencionaste al principio. Nosotros hemos visto casos reales, varios, donde hay un solo dueño y esa persona fallece. Y el tema de lo que se llama acá el probate, donde viene la corte y decide quién se quede con qué, no es nada placentero. Y he visto casos donde las personas se quedan con poco o nada. Entonces, es siempre 2 o más, 2 personas. Claro. Sí. A ver, las personas naturales fallecemos, las corporaciones no mueren. Es así. Es una buena manera de ponerlo. Se aprobó recientemente el Big Beautiful Bill, la reforma fiscal del presidente Trump, que está de moda, que tiene sus pros, sus contras, pero quisiera conversar contigo de los pros. Entiendo de que hay unos beneficios importantes a nivel de capital gain, de bonos en cuanto a depreciación. ¿Tú nos puedes hablar un poquito de eso? Sí, claro, mira, Fernando, eso es, y el nombre completo, a la final no lo creían porque pensaba que era una referencia, pero lo pusieron en One Big Beautiful Bill. Mucha gente lo llama el BBB, el OBBB, pero es una reforma no solo tributaria, sino un act, como un acta que tiene muchas cosas tributarias, que se aprobó el 4 de julio y es una continuación, de cierta manera, de la ley que venía desde el 2017, cuando Trump inició la primera ley tributaria. De manera general, el impacto desde nuestro punto de vista, de mi punto de vista, va a ser muy positivo. Hay muchos aspectos. Este bill cubre muchas esquinas, muchos ángulos que yo creo que al mediano y largo plazo va a ser beneficioso para la economía en general. Y economía me refiero tanto el empresario pequeño, mediano, como el grande. Es algo que, bueno, algunos estiman que el GDP puede crecer, hablan de 3.4 trillones solo de un periodo de 10 años. Hay muchas estadísticas y hay otros también que dicen, oye, el déficit, de todo lo que vamos a dejar de ganar por distintas maneras. Yo me enfoco más en el big picture, o sea, lo que en general va a llevar. Por ejemplo, se está hablando de, desde el punto de vista de las personas locales, los que ganan con el beneficio del seguro social, hay una cierta cantidad que ellos van a estar exentos de los beneficios que van a recibir. Personas que trabajan el overtime, que son, por ejemplo, un enfermero, ¿cuántas horas de overtime? Se los pongo en español. Una persona cuando trabaja más de 8 horas al día, ese sobretiempo se lo pagan, por lo general, la hora de trabajo se la pagan más cara. Sí. Ahora, esa persona, bajo esta nueva ley, no va a pagar impuestos por esas horas extra que está trabajando, lo cual es un beneficio no solamente para la persona, sino como va a tener más dinero en el bolsillo, eso va a generar riqueza. ¿Okay? Entonces, eso no solamente va a ocurrir
con la persona de que trabaja más las 8 horas, sino entiendo que las personas que ganan con propina Correcto. también van a ser beneficiados. Vamos, por ejemplo, en Las Vegas, ¿cuántas personas trabajan? Y que su ingreso es casi todo propina. Entonces van a tener más dinero y obviamente eso va a acelerar la economía. Sí, estamos hablando de un porcentaje, puede estar entre un 3 a un 5% de la población total del país laboral, que es un número muy importante. Y ese dinero generalmente no se queda ahí parado, comienza a circular y eso es lo que mueve la economía. Las personas van a tener más acceso más poder adquisitivo para comprar cosas. Las personas que le estamos diciendo compren a nombre de una corporación, llamémosla una LLC. Del punto de vista ingresos, ¿tiene algún beneficio? Sí, sí, definitivamente. O sea, ingresos, a ver, tú puedes, cuando haces una inversión a título de empresa, tú puedes deducir prácticamente todo lo que esté relacionado directo o indirectamente con esa empresa y esa propiedad al momento de tú hacer las declaraciones de impuestos. Eso, por un lado, vamos a dejar de un lado por los momentos, pero la protección jurídica que te brinda tenerlo en una empresa, sucesora patrimonial, y además te evitas ahí retenciones, como ustedes bien conocen, la famosa llamada FIRPTA, es la retención que aplica cuando las personas extranjeras deciden vender y el gobierno les retiene el 15%. Ok, excelente punto. Y disculpa que te interrumpa. Sí. Sabemos de que hay un porcentaje o hasta una cantidad sobre la ganancia capital que ahora no se van a pagar impuestos. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Ahora, ¿cómo mezclamos esto con el FIRPTA? No, el FIRPTA es independiente porque es una retención que es una condición que aplica para ciertas personas, son extranjeras que tienen las propiedades a título personal. Ajá. y deciden vender estas propiedades. Ajá. Eso aplica en ese momento. Ok. Entonces, eso es lo que definitivamente hay que evitar como de lugar. Ok. Entonces, sí. Ahora, si compró a nombre de una corporación, ¿esa corporación no se considera un ente americano? Sí, sí. Y no en algunos casos. Ok. Tuvimos un caso muy reciente de una persona que tenía una LLC, era único dueño, dijo, voy a vender, ya tenía contrato y todo, al momento del cierre dijo, no, tiene FIRPTA. Pero no, si te da el nombre de una LLC, pero dice, no, bueno, la LLC cuando es una sola persona se considera como disregarded, como que si no existiera. Como si no existiera. Okay. Legalmente te protege, pero para efectos contables no lo hace. Entonces, ahí ya quedas a la internet. Ahora, si son dos personas en la LLC, ya cambia. Y se considera un ente americano, ¿verdad? Sí, ya cambia porque ya en ese caso se convierte en lo que llama un partnership, Okay. lo cual los partnerships declaran por sí mismos, después pasa a los socios, pero se evita en ese punto la retención. ¿Cierto? No hay retención y ahora, hasta cierto monto, según entiendo, tampoco paga sobre el capital gain. ¿Es así? Sí, eso, a ver, mira, esto hay tantas ventajas que van a venir ahora. Yo creo que sería bueno que después de alguna manera puedas publicar en tus redes, tu página, específicamente esos valores para que las personas que nos están escuchando hoy o puedan ver estos videos, puedan saber exactamente cómo tomar beneficio de este nuevo bill con respecto a los capital gains y otros beneficios, como estamos hablando de los opportunity zones, que es muy importante como en este bill. Acá en Florida me parece que hay 427, creo que es, opportunity zones, que no son más que zonas rurales que quizás necesitan un poquito más de desarrollo y el gobierno está incentivando a inversionistas, a grupos de constructores, de inversores que entren en estas zonas para que las puedan desarrollar y los créditos fiscales son espectaculares para esas zonas. Estamos hablando de que pueden diferir impuestos por 5 años
siempre y cuando estén una vez más dentro de esta zona, y si se mantienen por 10 años, pueden inclusive no pagar nada de impuestos a lo largo de ese periodo de tiempo. Okay. Entonces eso se puede traspasar no solo a las empresas que están ahí, sino a inversionistas que están colocando dinero dentro de estas empresas que están en estos Opportunity Zones, que el gobierno quiere dar esos incentivos para desarrollar esas áreas. Acá, por ejemplo, en Miami-Dade, creo que hay 60 y 66, si más no me equivoco, Opportunity Zones. En Broward County hay como 30 y algo, un poquito más de la mitad de Miami-Dade, pero son muchas. Y eso es un beneficio que está ahí y es muy, muy importante para el caso de ustedes, los inversionistas, que quieran decir, oye, te diga, Fernando, mira, dime un proyecto que sea donde yo pueda tener un mayor retorno, donde yo quizás tengo unos apartamentos, no sé, Aventura, Brickell, donde sea, pero quiero algo distinto para diversificar mi portafolio. Esto puede ser una oportunidad perfecta para estos clientes. Y entiendo de que se mantiene el 1031. Wow, estamos cambiando bien rápido los temas. Sí, sí. Sí, Okay. no, y discúlpame, pero Sí, sí. claro, cuando me estás hablando, el 1031 es vendí, ¿ok? Y yo difiero el impuesto de ganancia capital para la otra compra. Claro, sí. A ver, estos incentivos de Opportunity Zones tienen que estar en estos lugares 5 o 10, de 5 a 10 años para Ok. tener los beneficios. Ok, ok. 1031 es distinto. Para los que no saben, 1031 Exchange es una herramienta fiscal que el gobierno americano te permite diferir las ganancias de una propiedad que tú vendas y reinviertas en una o más propiedades de igual o mayor valor, siempre y cuando sean de la misma línea, es decir, si es residencial, comercial, y de esa manera no pagas impuestos y difieres la ganancia hacia las próximas propiedades. Hay unas condiciones, como tú bien sabes, de los 180 días para hacer esas compras, pero es una herramienta muy poderosa que esa no ha cambiado y se mantiene ahí vigente para todos, tanto locales como extranjeros. ¿La depreciación se mantiene igual? No. Bueno, sí y no. O sea, la depreciación parte del OBB es, volvieron a reactivar lo que llama de la depreciación del 100% o tiene varios nombres, pero tú puedes depreciar ciertos activos el 100% del valor de estos en el primer año, cuando antes tú podías depreciar hasta un 20, 30, 40 máximo. Hoy en día hay varios activos que tú puedes depreciar 100% el primer año, siempre y cuando compres a partir de lo que va de año, ¿no? No es que lo tengas de años anteriores, ya tiene que comenzar ahora. Y una vez más, que estén dentro de la lista de los activos que ellos consideran válidos. Okay. Por ejemplo, en el área de bienes y raíces hay varios. Me han preguntado, mira, ¿puedo depreciar la propiedad 100%? Yo no. Son 27 años y medio. Para las residenciales, sí. Sí, 39, ¿y comercial? 39. 39 años, sí. ok. Pero lo que puedes depreciar es, por ejemplo, si haces remodelaciones a estas propiedades, donde, por ejemplo, tú vas a hacer remodelaciones distintas de estos pisos, y si vas a cambiar ventanas que sean más eficientes energéticamente, si vas a cambiar aire acondicionado, hay muchas remodelaciones que tú puedes depreciar el 100% de ese valor y eso te ayuda muchísimo. Y el primer año, ¿no? O sea, tú compras una unidad, o por ejemplo, tú bien sabes, a lo mejor las unidades que necesitan unas ventanas de impacto, quieren cambiar todo ese de impacto, la unidad de aire acondicionado o el techo, todo eso se puede depreciar el 100% en el primer año. Eso Increíble. Te va a dar un resultado increíble para el año que va en curso y lógicamente para los próximos años, porque sabemos que tú puedes traspasar esa pérdida por un periodo de hasta 20 años. Entonces, si el año siguiente te da ganancia, tú utilizas esa pérdida que ya has acumulado, un porcentaje, y así va sucesivamente. Entonces, Okay. eso lógicamente tiene un impacto
es una balanza. Te va a bajar por un lado a la economía, pero por otro te va a aumentar en lo que es la cantidad de operaciones, transacciones que se van a hacer. O sea, las personas van a querer comprar más, van a querer remodelar más, van a querer comprar más muebles, también aplican muebles. En la parte comercial, bueno, hay equipos distintos que tú puedes apreciar también 100%. O sea, increíble eso, cómo se está activando, inclusive aviones. Hoy en día los aviones que antes podías apreciar una parte, ahora puedes apreciar 100%. O sea, hay un buen impacto que vamos a estar viendo con ese, en muchos sentidos. Sí, sí. Adicional es importante que sepan y saber el tema de las tasas de interés. Lo mencionan muchísimo. Los intereses son deducibles del impuesto sobre la renta, hasta por un préstamo de $750,000. Correcto, Y los impuestos de la propiedad también son deducibles. correcto. Entonces, son N cantidad de detalles que cuando una persona se sienta contigo puede estructurar su inversión y optimizar su rendimiento de una forma, pero increíble. Sí, sí, es así, Fernando. Es lo que yo le digo a muchos. Oye, no hagas esta inversión que entendemos que para muchos países, nosotros ya tenemos clientes en más de 25 países y sabemos lo difícil que es para algunos tener un patrimonio que quizás en su país es muy importante, acá también lo es, pero un valor que sabemos que es un patrimonio tan alto para ellos y tan importante que lo cuidamos como si fuese nuestro y tratamos en lo posible de que todo lo que le digamos, le recomendemos, sea lo mejor para ellos. Y te va a beneficiar muchísimo usando un profesional. Sí, sí. Y para muchos creen que, bueno, trabajar con profesionales son miles y miles de dólares y no lo es. O sea, los costos profesionales como nosotros es algo, bueno, por ejemplo, en el caso tuyo, a veces no lo paga el cliente, lo paga el mismo, ellos no lo paga un tercero, no son el cliente. En el caso nuestro, quizás lo paga el cliente directamente, pero no es algo cuando tú vas a comparar ese valor que yo no llamo costo, sino es una inversión que estás haciendo para tu patrimonio, que estás trayendo de tu país, colocarlo acá. Tienes que verlo de esa manera, porque si no, no creo que te vaya a dar el mismo resultado. ¿Entiendes? Hay una cosa que es importante mencionar. Sabemos que hay países donde un extranjero no puede comprar. Canadá, por ejemplo. Aquí en Miami el 35% de las transacciones inmobiliarias son hechas por extranjeros. No sabía que era tanto, guau. Sí, 35%. Y a diferencia de otros países como España, donde más bien pechan al extranjero, le ponen impuestos adicionales y restricciones, aquí no. Aquí le ponemos al inversionista una cantidad de beneficios, de ventajas fiscales, porque definitivamente eso acelera la economía y según el reporte de Avantiway, que me impresionó la cifra, cada propiedad que sale al mercado contribuye con $130,000 a la economía. Por eso este país es la primera economía del mundo, Wow. de 115 trillones que es la economía global, 30 trillones es la americana. Increíble. No sabía esas estadísticas. Y este Muy manguito bueno. llamado la Florida tiene una economía inmensa de 1.8 trillones. Sí, sí, es verdad, somos bendecidos de estar acá definitivamente porque no, quitando de un lado las hermosas playas, la comida, el ambiente, financieramente y fiscalmente tenemos muchos beneficios que otros estados no tienen. Y bueno, lo vemos, tantos inversionistas o extranjeros que vienen para acá y locales que se mudan de otros estados como California, Nueva York, que se vienen para acá. Eso es un número que nunca vimos que estaba ocurriendo y hoy en día es increíble la cantidad de personas. Yo hoy en día en la calle siempre me cruzo con personas que son de otros estados y me dicen, no, primera vez que vengo a Florida y vivo acá ahora. Es impresionante. Sí. Estamos hablando de una migración enorme de personas y de empresas, y de grandes empresas. empresas, y es por un Sí. tema fiscal. Sí, sí, sí. Sí, acá sabemos que las personas no pagan impuestos sobre la renta, solamente a nivel federal, como lo paga cualquier persona en el país, y las empresas pagan un impuesto muy bajo,
exentas de los $50,000 y después pagan un impuesto muy, muy bajo sobre las ganancias adicionales en comparación a otros estados. Adicionalmente, el sales tax no es tan alto como otros estados. En fin, son muchas cosas que cuando tú lo pones en una tabla y ves el resultado, la diferencia es increíble cuando comparas con otros estados. Entonces, Y estamos viendo como consecuencia de eso que personas europeos que sí pagan muchísimos impuestos, pagan un 40%, quizás más, de su ingreso. Personas en otros estados, acá como en Nueva York, pagan unos impuestos altísimos y entonces ven que aquí nosotros pagamos una cantidad de impuestos mucho menor. Y si a eso le sumas de que las propiedades son más económicas que muchos de esos estados, sí. la ecuación les da. Sí, no, yo creo que estábamos sentados, bueno, tú debes tener varios años, igual que yo acá, estábamos en una ciudad que estaba, eh, pues, no tenía la valoración correcta y después de la pandemia estuvimos abiertos a recibir personas de otras partes, nos dimos cuenta que el valor real de lo que es la propiedad y de todo acá no estaba muy por debajo del valor. Y por eso es que ahora ves esos valores que son mucho más altos, pero es en realidad el valor real que siempre debió haber tenido, pero hoy en día ahora ya lo tiene. Entonces, pero bueno, eso y lo que viene, porque hoy en día, gracias a todo lo que es las redes, todo lo que es el grupo de distintos profesionales, como en el caso de ustedes, que sé que viajan bastante, nosotros también viajamos bastante, le damos información a personas que creen que no se puede. Por ejemplo, venir, comprar una propiedad, inclusive sin tener que poner un pie acá. Dice, no puede ser, no, algo me está mintiendo acá. No, es así. Esto es algo... Es así. Y se puede crear su empresa desde el país donde ellos se encuentren, pueden poner una oferta para una compra de una propiedad, pueden hacer el financiamiento, pueden hacer el cierre, pueden hacer todo sin pisar. ¿Cuánto tiempo tardas en montar una compañía? Depende. De Florida, hoy en día 5 o 7 días hábiles. Hay otros estados que son un poco más rápidos, entre 5 y 7. Tan rápido, o sea, en 5 o 7 días la sí. persona tiene su compañía montada. Sí. Todo remoto. Y los requisitos que nosotros pedimos a los clientes que necesitamos son bien básicos. Al final, lo más importante de esos requisitos es que tenga un pasaporte vigente. Okay. El resto es información personal básica, que necesitan una dirección acá, que en caso no la tengan, nosotros también les prestamos ese servicio, de que ellos puedan usar la dirección de nuestro despacho y listo. Y ya, siguiente paso, buscar la propiedad, qué van a hacer y se quedan locos, les impresiona y los entiendo porque en los países de uno eso no funciona así. Hay mucha burocracia, los tiempos son distintos, tienes que esperar para todo y cuando te dicen no, en 5 días tienes la empresa lista, ya puedes hacer esto, abrir la cuenta bancaria remoto, no, ahí algo no me cuadra. Bueno, José, por eso es que justamente estamos hablando de la primera economía del mundo. Sí. Y por eso tantas personas se están viniendo de todas partes del mundo. Y en el caso de Florida, de otros estados. Sí. Entonces, es el estado de mayor crecimiento de los 50 estados, ¿no? Sí. Estuvimos ahí a la par con Texas varios meses, pero Ya no le despegamos. Sí. En conclusión, ¿qué le recomiendas tú a ese cliente que nos está escuchando, a ese realtor? A ver, mi recomendación principal es, no tengas miedo de tomar el paso para invertir en este hermoso país. Yo lo digo hermoso, no es el país donde yo nací, hoy en día es mi país, lo digo con mucho orgullo porque me ha dado todo lo que tengo hoy en día y hay oportunidades que solamente se van a ver cuando tomas ese paso y vienes. Pero no es solamente tomar el paso y venir y hacerlo, sino saberte acompañarte de personas profesionales en cada área. No trates de hacer las cosas tú solo. Si vas a buscar una persona para que te pueda hacer una hipoteca, por ejemplo,
utiliza profesionales así como ustedes, si van a registrar una empresa o cualquier tipo de asesoramiento fiscal, impositivo, firmas como la nuestra, en fin, no haga las cosas solo y toma el paso. Yo creo que estamos en una etapa ahorita que va a ser única, quizás por lo menos en la historia nuestra, donde hay todos estos beneficios fiscales, está ocurriendo esto, hay muchos cambios que yo pienso que al mediano y largo plazo van a ser muy, muy positivos y hay que tomar ventaja de todo eso. Entonces, Sin duda, José. Al yo quitarle impuestos a las personas, le doy mayor poder adquisitivo, consumen más, al consumir más, aumenta la producción y crece la economía. De eso se trata. ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, directamente de nuestra página web, Sí. JP Global Business, esa es nuestra página web, ahí pueden ver nuestra información, nuestros correos, WhatsApp, cualquier tipo de contacto, información de contacto, ahí nos pueden ver, en las redes igual, JP Global Business, estamos en todas las redes y bueno, muy contento de la invitación, sé que me habías dicho y sé que esto es algo que, a ver, todavía nos queda un poquito más que contar, pero bueno, abarcamos bastante, que siento es importante y con mucho gusto estamos a disposición para responder cualquier duda que tengan el día de mañana, mi equipo, yo, abierto al 100%. Perfecto, José. Gracias por venir. Gracias a ti, Fernando. Esta es tu casa, su banco hipotecario Q Capital. Gracias, gracias. Excelente.